Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida al octavo episodio de esta primera temporada del Psicólogo de Bolsillo. Yo soy el psicólogo Henry Sánchez y a partir de este momento quiero tener una conversación contigo, por lo cual voy a esconder el diván, voy a ocultar el uniforme de psicólogo y además voy a cerrar mi oficina para que podamos hablar, podamos conversar sobre salud mental, sobre estos temas que día a día nos aquejan y bueno, tener puntos de encuentro para potenciar nuestra salud mental y no sucumbir en estos tiempos de locura. Yo soy el psicólogo Henry Sánchez en mis redes sociales, @profehd en Instagram y en Facebook, psicólogo de bolsillo, Henry Sánchez, en Twitter, @psico de bolsillo, en TikTok también, @profehd. Y bueno, saltándonos la parte de las redes sociales, de todas las formalidades, hoy quiero hablar de un tema y estoy haciendo como una dinámica un poco diferente. En este momento que estoy grabando el episodio, también tengo una transmisión en vivo en Instagram, así que un saludo a las personas que se vayan uniendo a través de esta transmisión. Así que cualquier comentario que vayan haciendo quizás pueda responderlo y se escuchará el día lunes, o sea, en el momento que salga el episodio. Ok, ¿de qué quiero hablar hoy o de cuál es el tema de este episodio? Es muy sencillo, pero al mismo tiempo es complejo. Es la causa por la cual muchas naciones han entrado en guerra, la causa por la que, bueno, muchas familias se dividen, incluso una causa por la cual muchas parejas, muchas relaciones, amistades laborales pueden quebrarse. Y tiene que ver con la religión. O podemos llamarlo también espiritualidad. Pero vamos a englobarlo todo. Bueno, vamos a usar el término espiritualidad. ¿Qué hay con todo esto? O sea, ¿qué es lo que hace tan irreconciliable entre dos posiciones completamente diferentes cuando aún con ideologías políticas, aún con otras situaciones, logramos ponernos de acuerdo y con la religión puede iniciarse una guerra santa, puede mantenerse un conflicto armado durante años y años? Y quiero que juntos exploremos o conversemos de eso, porque considero que a motivo de nuestra salud mental es necesario empezar a aprender a gestionar estas diferencias y a vivir la propia espiritualidad. Quiero, como en todos los episodios, quizás contar una experiencia, una anécdota personal, y va con esto de la espiritualidad. En mi familia, creo que la espiritualidad o la religión, las creencias espirituales siempre han estado presentes. En primera instancia, en la primera etapa de mi vida, en la niñez, fue a través del catolicismo. Recuerdo que mi abuela, de quien hablé en el episodio Preparado para irte, era una persona extremadamente católica. Yo me aprendí o conocía a todos los santos, conocía casi muy bien o me dominaba la liturgia de la misa, de todas las actividades referentes a la iglesia católica, y de verdad era algo que me disfrutaba porque bueno, al mismo tiempo me conectaba con mi abuela y nunca dudé de la existencia de Dios. ¿Ok? Con el paso del tiempo, mi familia pues deja el catolicismo, pasan a ser cristianos evangélicos. Hay todo un proceso de transición, incluso para mí, a pesar de tener muy corta edad, tenía como muy claras mis convicciones religiosas, si se puede decir. Incluso como niño que vive en una etapa donde hay pensamiento concreto, tenía esta rigidez de que mi religión es la correcta y no hay otra en el mundo que pueda estar acertada. Dios y la Virgen, básicamente, era mi lema de vida. De ahí en adelante no hay más nada a lo que tú puedas creer. Le decía, los evangélicos están locos, los testigos de Jehová están locos, y cualquier otra expresión de la fe es una locura y debemos eliminarla porque simplemente no es la correcta. Todo el mundo debe estar bajo el amparo de la religión católica apostólica romana, la iglesia sí.
así creo que es su nombre, y bueno, en fin. Luego pasa esta transición de conocer otra expresión de la fe dentro del cristianismo, pero dentro de otra denominación, donde ya no crees en la Virgen, sino que crees nada más en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, donde hay como muchas variaciones. A ver, yo veo o veía que en la Iglesia Católica podíamos seguir teniendo fiestas, podían quizás mis familiares podían seguir, no sé, tomándose unas cervecitas, tomándose unas chelas, como le dicen en México. Pero ya cuando entramos a lo que es el protestantismo, si se puede decir, creo que así se le dice en otras partes, o al evangelio, ya empiezan como unas diferencias de vestimenta, de como de tus conductas, de tu día a día, de cómo se percibe el hombre o a la mujer. Y a medida que fuimos cambiando también de iglesias, porque dentro de cada religión hay como su denominación o como sus extremos. Están ciertas religiones que, bueno, tienen su bando radical, que son estas personas que interpretan a su manera su texto sagrado, como puede ser la Biblia, como puede ser el Corán, como puede ser cualquier otro libro que desconozco los demás, desconozco su nombre. Pero bueno, están los radicales, están los que, bueno, ejercen quizás su espiritualidad de una forma sana, y están otros que son como los light, vamos a llamarlo así, los light, los que es como, bueno, creo, pero paso de largo, es como pertenezco, pero al mismo tiempo estoy más afuera que adentro. Puedo decir que conocí todos esos aspectos todos esos aspectos o esos bandos de la espiritualidad. Entonces creo que fue una experiencia muy enriquecedora, y que al mismo tiempo me llevó como a construir mi criterio propio de la espiritualidad. Y creo que ese criterio propio se ha venido como moldando o se va construyendo con el paso del tiempo. No lo considero algo definitivo, pero hace algunos años atrás aprendí que no es algo que necesariamente deba ser permanente, y sobre todo uno debe cuidarse de los extremos. Y quiero empezar a hablar del tema de la espiritualidad abordando el fanatismo. Y es lo que me llevaba a la introducción, o lo que me hacía empezar de esta forma, hablando de las guerras, hablando del punto en el que familias, amigos, parejas, jefes y empleados llega un momento en el que ya no pueden encontrarse, no pueden tratarse ni siquiera, porque sus formas de ver la vida o de comportarse de acuerdo a su religión son muy diferentes. A ver, aproximadamente en el año 2010, sí, en el año 2010, mis papás y yo asistíamos a una iglesia, no estaba en mi ciudad, estaba como a media hora en carro, no podías ir caminando, estabas loco. Y recuerdo que por alguna situación extraña que ocurrió en esa iglesia, que el líder como que pues estaba atravesando un momento personal un poco complejo, decidimos apartarnos, y muchas personas de la iglesia también comenzaron a migrar a otras iglesias de esa zona, de esa ciudad. Recuerdo que en ese momento mis papás estaban dentro de un grupo de oración, se le llama grupo de intercesión también. Recuerdo que aquí conocieron ciertas personas que eran como los líderes del grupo, y ellos eran como muy, muy devotos, muy entregados, como que con un nivel de fe, que Dios les hablaba, que el Espíritu Santo, bueno, Dios a través del Espíritu Santo también les hablaba, y todas estas cosas. Entonces, poco a poco, a pesar de que en ese momento estaba bastante chamo, yo vi ciertas conductas o estos red flags que tú dices, pana, esta gente no me cuadra y esta gente no me cae bien. O sea, es como, tú tienes algo y tú dices, tú tienes algo que no sé qué es, no lo he encontrado, no lo he descubierto, pero sé que cuando, o sea, es como que hay algo, pero sé que es malo. Eso es lo que quiero explicar. Recuerdo que un día estas personas eran como de mediano, bajos recursos, más o menos. Y cuando en una ocasión que están reunidos el grupo de oración, y mi papá decide llevar a esta persona hasta su casa, darle el aventón, darle la cola, como decimos acá, yo recuerdo que esta persona hace como un comentario que a mí me pareció muy desagradable. Y él estaba hablando sobre la situación económica de su familia, y él dice:
Pero yo no le hice a mi papá, sí, usted puede ver la nevera y se va a dar cuenta que yo no tengo nada. Y yo no le estoy pidiendo dinero a usted. Cuando él dijo esa vaina, yo dije, aquí está pasando algo y esto no me gusta. Yo dije, esta es una persona que quiere aprovecharse de mi papá y esta es una persona que quiere plata, quiere dinero. Esto fue lo primero que salió a mi mente. Y dije, una persona que no tiene comida para su casa, este era mi pensar en 2010, estaba yo saliendo del colegio, estaba entrando al bachillerato, si no me equivoco, y yo decía, si alguien te está haciendo este amague, como que, pero, o sea, es como, tengo la nevera vacía, pero no te estoy pidiendo dinero, yo dije, pan, esto es muy raro, o sea, aquí hay un amague. Y lo cierto es que, bueno, yo no le dije nada a mis papás, en ese momento era muy, no cuestiones a tu autoridad, no cuestiones a tus líderes, a tus papás, a tus cuidadores. Y yo comencé a callarme el asunto y comienzo a ver como ciertas situaciones que a mí no me cuadran. Resulta que estas personas deciden como iniciar una iglesia cerca de mi casa. Mentira, la iglesia decidieron como iniciarla en mi casa, un grupo de personas que se reunían todos los sábados o todos los domingos, y en ese momento ellos eran como los líderes, como quedaban media hora de mi casa, ellos se quedaban todo el fin de semana, que se quedaban, dormían en nuestra casa, había una habitación única y exclusivamente para ellos, y recuerdo que ellos poco a poco comenzaron como a manipular, no solo a mi papá, no solo a mi mamá, no solo al resto de la familia, aquí me incluyo yo. Y todo lo iban haciendo en nombre de Dios. Esto es lo tan peligroso de los extremos en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a la religión. Porque, a ver, en la evidencia científica, en la investigación académica, cuando hablamos de espiritualidad o de las creencias existenciales, Lazarus y Folkman decían en el año 1986 que las creencias existenciales, bien sean en Dios, en el universo o en cualquier ser superior, le brindaban al ser humano como ese confort, no confort, sino esa fuerza para que en los tiempos difíciles, para que en las situaciones adversas de su vida, ellos a través de la espiritualidad o a través de la creencia o de la creencia en un Dios o un ser superior, pudieran encontrar sentido y alivio a sus sentido a su vida o sentido a lo que estaban viviendo. Justo eso. Eso era lo que decían Lazarus y Folkman en el año 86, y que ciertas evidencias científicas han demostrado que la espiritualidad, por una parte, impulsa a las personas a tener hábitos de vida saludables, a moderar el consumo de alcohol y de sustancias, o mejor dicho, a dejarlo. Por eso vemos mucho, por ejemplo, en el caso de Alcohólicos Anónimos, que está muy relacionado con instituciones religiosas. Al menos en Venezuela yo tengo entendido que Alcohólicos Anónimos se lleva de la mano con la Iglesia Católica. Al menos en Maracaibo, la sede que conozco está justo al lado dentro de un complejo católico. Además de impulsar estos hábitos saludables de vida, ayuda a la persona como a tener estrategias de afrontamiento en las que la persona pueda expresar sus emociones, vivir sus emociones, disminuir el estrés y además encontrar redes de apoyo, que sucede mucho en cuanto a la comunidad de la iglesia, que la gente se apoya, pues la gente como en función de las necesidades que tiene te acompaña y está presente en algunos casos. Pero también se ha investigado que no la espiritualidad, sino la religión, y voy a hacer la diferencia en esto. Espiritualidad es que tú puedas creer. Espiritualidad es que tú puedas tomar ciertas cosas de esa religión o de esta institución en la que tú crees y vivirla de la forma, darle no sé si tu toque personal, pero no vivir desde una regla completamente estricta que te haga sentir culpa, que te haga sentir ansiedad, y aquí es a donde vamos con el lado negativo de la espiritualidad o de la religión. También he investigado y avalado por la academia que cuando vivimos desde la religión, desde este extremismo que nos llevó a un atentado el 11 de septiembre de 2001, que llevó a personas en Madrid a morir en este atentado terrorista en los trenes, si no me equivoco, en Madrid. Todas las cosas que han sucedido en el Medio Oriente y que a veces suceden aquí en Venezuela y nosotros no las conocemos. La persona, cuando vive a través de la religión de una forma estricta, primero siente unos niveles de ansiedad y de culpa
tan extremos que a veces no puede lidiar con esto, y a veces muchas personas tienden a suicidarse porque le fallaron a Dios, o mejor dicho, le fallaron al hombre que representa a Dios en la tierra a través de la figura de un pastor, a través de la figura de un sacerdote, a través de la figura de un chamán, de lo que usted crea. Eso a veces pasa. Tiende a alejarnos de las personas, aumenta la hostilidad, porque en este punto de yo creo que mi religión es superior, que mi religión es lo correcto, es lo único que puede existir en la tierra, yo no voy a permitir tu punto de vista y voy a encargarme de que tú pienses diferente, y si no puedo hacerte cambiar de opinión, te voy a eliminar. Este es el problema de la... Se me fue. Ese es el problema del extremismo en la religión, justamente. Y es lo que a muchas personas, incluso me incluyo, nos ha llevado a terapia en algún momento. Incluso en alguna parte del mundo, mientras yo estoy haciendo esta transmisión en vivo en Instagram y grabo el podcast que va a salir al día siguiente en Anchor y YouTube y todas esas plataformas, en este momento alguien o muchas personas pueden estar yendo a terapia por causa de la rigidez en cuanto a sus creencias y cómo ha influido en su salud mental. Volviendo a la historia de estas personas que podemos decir las fanáticas, extremistas, qué sé yo. Recuerdo que comenzaron a traer o a invitar a evangelizar a más personas de mi comunidad, a personas pues de otras partes de la ciudad donde nosotros vivíamos. Y recuerdo que llegaban muchas personas, pero así como iban llegando personas a la iglesia, con la misma se iban yendo. Y que muchas se sentían incómodas por ciertas características o por ciertas cosas de esta familia. Ellos eran 4 personas, era hombre, mujer, eran esposos y sus 2 hijos. Recuerdo que muchas personas se incomodaban por ciertas actitudes, pero quizás nosotros como a la cabeza o a la compañía del proyecto no lo entendíamos, no lo veíamos, y como nos decían que bueno, eran las personas ungidas, eran las personas que eran elegidas por Dios para llevar a cabo este proyecto, te llevaban mucho al punto de no dudes de lo que Dios está haciendo. Es más, si dudas, es algo malo. Es más, si dudas, estás como apartándote de lo que Dios quiere, o como de la voluntad de Dios. Y es como que si tú estás en una religión, y ojo, quiero como anotar esta red flag acá. Si en algún momento tú estás en algún grupo que ejerce algún tipo de espiritualidad y comienzan a hacerte exigencias radicales y comienzan con este tipo dicotómico de o haces esto o te vas al infierno o no estás con Dios, hermano, usted salga de allí, amigo, usted salga de allí, porque usted está entre fanáticos que pueden hacerle mucho daño a su salud mental, a su familia y en otras áreas, incluso en su trabajo. Entonces, estas personas no permitían la duda y al mismo tiempo es como que todo lo van dejando por un motivo divino. Cuando van pasando los meses, estas personas de repente comenzaron a meterse en las decisiones de la familia. Por una parte me colocaban en contra de mis papás, por una parte me colocaban a mi mamá en contra de mi papá, colocaban a mi papá en contra de todos nosotros. Era una situación un poco compleja y parece absurdo porque todos, antes de eso siempre habíamos tenido como una buena comunicación. Y en ese momento que estaba como el enemigo en casa, nunca pudimos percibir lo que estaba ocurriendo y que estas personas, a través del fanatismo o a través de esto de creer en Dios y que la duda no es permitida en la religión, no nos daban como esa oportunidad de nosotros caer en cuenta, epa, estos carajos son unos timadores. Entonces, bueno, pasaron en esto 3 años. Sí, pasaron 3 años. Y fueron años en los que nosotros como familia perdimos mucho dinero. Porque era el hecho de tenerlos en casa y que estas personas, yo recuerdo que mi papá siempre ha sido una persona pro de ahorrar, de ser eficaz en cuanto a saber administrar tus recursos. Creo que no es ser eficaz sino eficiente. Administrar tus recursos de forma eficiente, sí. Eso, de que si tú haces una compra, esta compra debe durarte un mes, porque tienes comida suficiente para un mes para esa cantidad de personas, no debe durarte una semana.
Pero de repente comenzaron a ocurrir estas cosas. Cuando las personas llegaron a casa, todo empezó a gastarse de una forma excesiva porque era algo como, vamos a derrocharlo, no es nuestro. Mi papá pagaba todo y, y era muy incómodo. Recuerdo que también llegaban a romperse cosas en la casa, el culpable siempre era yo. Algunas sí las rompía, de verdad, no puedo echarle toda la culpa a estas personas, que de verdad tengo muchas cosas malas que decir de ellos, pero no, mi intención no es insultarlos a través de este episodio, sino simplemente advertirles a cada uno de ustedes que si están en una situación igual, salgan de allí. Creo que esa es mi experiencia y mi aprendizaje de todo esto. Bueno, llegó un punto en el que hubo una situación muy crítica, muy grave. Y recuerdo que hasta un terreno que estaba justo al lado de mi casa, que mi papá lo había comprado mucho tiempo atrás, ellos quisieron apropiarse de ese documento y fue como que ya va aquí. Esta gente se nos quiere meter en la casa y todo en nombre de Dios. Hubo un punto en el que mi relación con ellos se quebró y fue porque yo mucho lo publico acá en todas mis redes sociales. Incluso es como que uno de los orígenes de la cuenta ProfeHD en Instagram. Yo jugué al fútbol aproximadamente 2 o 3 años con una academia X. Si me siguen en mis redes sociales lo sabrán. Y recuerdo que estas personas estaban completamente molestas o estaban completamente en contra de la decisión de que mi papá me inscribiera en esa academia de fútbol. Ellos decían que no era la voluntad de Dios, que Dios no estaba de acuerdo con que yo jugara fútbol porque yo debía dedicarme completamente al ministerio de Dios, a la obra del Señor. Y yo ya va, mi rey. Y yo recuerdo que en ese momento, Kaká era muy famoso, bueno, ya estaba cerca de su retiro, pero era como este ícono de los cristianos evangélicos, como un futbolista profesional que llevaba el mensaje de Jesús a todo lugar, en todo momento, en toda hora. Entonces, yo le dije, no, si Kaká es futbolista profesional y él predica a Jesús y todo, y él habla de su fe, porque ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Evidentemente hay una diferencia muy grande porque, bueno, él ganó un montón de títulos con sus clubes, con su selección, y bueno, yo estoy acá grabando este episodio para ustedes. Ya esa es una gran diferencia. Si nos vamos a su cuenta bancaria también hay una gran diferencia. Pero a mí me parecía algo completamente absurdo, me parecía algo irracional, me parecía que estaba fuera de toda lógica, me parecía una decisión muy radical, ya cerca del fanatismo. Y yo dije, miren, ¿saben qué? Ustedes vayan a un lugar que no voy a mencionar cómo se llama, pero todos los venezolanos saben cuál es esa dirección a donde nosotros solemos mandar a la gente cuando queremos que no nos fastidien o no nos molesten. Total que justo se da al mismo tiempo con una situación con mis papás. Mi papá dice, esta vaina se acaba, esta gente se va de mi casa, no los quiero ver más. Y recuerdo que en reiteradas ocasiones ellos se acercaban a la casa a primero malponer a mis papás con el resto de los hermanos de la iglesia, porque los culpables no eran ellos nunca habían manipulado, ellos nunca habían robado. Incluso hubo cosas muy delicadas con personas de la iglesia que luego nos enteramos y nosotros no sabíamos, y el tipo era los dos o los cuatro, no sé, eran todos unos manipuladores, unos sociópatas, y jugaban con el fanatismo, con la fe, con la espiritualidad de la gente para precisamente sacar provecho de eso. Ojo, y esto no es que solo los cristianos evangélicos son sociópatas, manipuladores, extremistas, fanáticos. No, de estos tienen los católicos, de estos tienen los adventistas, tienen los testigos de Jehová, tienen los musulmanes, que a veces son tan criticados, son tan señalados porque son los que, bueno, más repercusión mediática han tenido, pero en todas las religiones existen, señores, y al menos esto por acá lo hago como un mensaje de no vamos a señalar una religión en concreto, no vamos a rayar o no recuerdo cuál es el título, el término que se le da a esto, de promover el odio, no sé, hacia los musulmanes o hacia los cristianos evangélicos, porque todos tenemos
en nuestro ejercicio de la espiritualidad personas que de verdad no nos convienen y hacen tanto daño como por ejemplo estas 4 personas que estuvieron aproximadamente 3 años conviviendo con nosotros. Ellos se apartaron, nunca más volvieron, de vez en cuando pretenden enviar un mensaje, de vez en cuando pretenden acercarse a mi casa, y creo que mi familia ha sido muy inteligente en marcarles un límite y simplemente no darles ni la más mínima oportunidad de contactarnos. Así que si por alguna casualidad tú estás escuchando este episodio, ¿verdad? Y eres una de esas 4 personas y de toda su familia que conocían la situación que estábamos viviendo y fueron, vamos a decir, los copartícipes de todo esto, quiero decirles que no nos olvidamos de ustedes y que al menos yo como profesional de la salud mental voy a encargarme todos los días de educar a mi comunidad y a mis pacientes, si es el caso pertinente, de que se cuiden de gente como ustedes y que puedan desenmascararlo. Eso. Ahora, todo esto, el extremismo, el fanatismo, te lleva a un punto en el que pues, tu cotidianidad se ve afectada. ¿Cómo así? Comienzas a ver que las personas, y voy con el tema de la duda. La duda para mí en la religión es válida, en la espiritualidad es válida. Hablándolo desde lo que yo sé, desde lo que yo conozco, voy a hablar desde el cristianismo, que es, bueno, católicos, evangélicos y todas las denominaciones que hay. Recuerdo que hay al menos una historia en la que había uno de estos personajes de la Biblia que se llamaba Gedeón, en el cual Dios como que le da una instrucción: mira, yo te he mandado a ti para que tú liberes a los hebreos o liberes al pueblo de Israel de esta amenaza militar que hay. Y el chamo como que escondido porque estaban dominados en ese momento por justo esa tribu o este ejército. Y él: no, chico, tú estás loco, estás loco. Y él le pidió, recuerdo que en la historia, él le pidió 3 veces confirmación a Dios para decir: sí, yo soy el elegido para matar a toda esta gente y bueno, que Israel sea libre. Dudó y dudó 3 veces. Y a uno le intentan decir, estos extremistas, que tú no puedes dudar, que la duda es algo que se paga con la cruz, que se paga con la muerte, no sé. Y por lo que yo he leído y por mi propia experiencia, Dios permite la duda. ¿Ok? Dios permite la duda y ante la duda Él te muestra evidencias que a ti te hacen determinar si creer o no. Eso es todo. Incluso la segunda historia que conozco es esta de Santo Tomás, como lo llaman los católicos, que es cuando él dice: hasta que yo no vea a Jesús resucitado, yo no voy a creer que Él está vivo. O sea, para mí Él lo clavaron allá en la cruz, lo metieron en la piedra, la sellaron, pan, ese hombre se murió, ya. Y hasta que yo no lo vea, yo no voy a creer. Y él le puso: toca mis heridas, aquí estoy yo vivo, toca. Entonces, bueno, cuando alguien les diga que no duden, la duda a veces está permitida, la duda a veces es bienvenida, y de acuerdo a esos textos, si tú ejerces esa fe, yo creo que siempre habrá una evidencia que te demostrará que en lo que tú estás creyendo es cierto. No voy a utilizar esto como plataforma, no sé si proselitista o ideológica, para sembrar mi fe en ti, porque eso como profesional no es nada ético. Y como siempre he dicho por acá, yo soy el psicólogo de los cristianos, de los ateos, de los musulmanes y de cualquier expresión de la fe. Ahora, quiero contarles una experiencia. Ya he hablado como muy mal de la religión o de la fe. Y es que hay momentos en los que uno simplemente debe agarrarse de algo que uno no puede ver y creer y tener fe. Y es lo que nos pasa a todos los venezolanos cuando va a jugar la Vinotinto. O sea, tú tienes que aferrarte a algo, un ser superior, porque tú no sabes si el árbitro, si es el equipo, si es una lesión, si es lo que sea, te va a jugar en contra. Entonces tú tienes que creer, porque ante lo material tú dices: vamos a perder. Y lamentablemente volvimos a este pensamiento de que la Vinotinto iba a perder todos los juegos. Lastimosamente volvimos a esto, ya se estaba como cambiando el chip, pero los últimos resultados nos demuestran que no, que bueno, la Vinotinto está en esta onda de perder. Entonces,
sacando este chiste de la vino tinto, voy a hablar en serio. Hay situaciones como una enfermedad, hay situaciones como un momento en el que te estás debatiendo con la vida y con la muerte y no tienes ni la más remota idea de qué es lo que puede pasar. A veces la fe, la creencia existencial, como decía Lazarus y Folkman, te permiten a ti mantener el sentido, encontrar un sentido a lo que estás viviendo, encontrar fortaleza y encontrar todas estas herramientas psicológicas o emocionales para sobrellevar lo que estás viviendo. Entonces, voy a contar mi experiencia personal y data del año 2016. En el año 2016 yo había reprobado mi primera y única materia en la universidad. No estoy orgulloso de eso, pero me enorgullece saber que solo la repetí una vez. Dios mío, qué pena. Pero bueno, eso es parte del proceso también. En ese momento justo estaba repitiendo esa materia que había reprobado. Y era un domingo en la noche y de repente a mi papá le entra una llamada. Yo estoy estudiando para un examen de justo esa materia de Psicología Evolutiva 2. Los que estudiaron en la universidad, Rafael Urdaneta, sabrán que esa materia fue muy compleja con determinada profesora que bueno, luego la aprecié y la quiero mucho y la recuerdo a pesar de esa experiencia. Y estaba estudiando para ese examen y recuerdo que en un momento mi papá me llama. Él en realidad baja. Y yo, si fastidia este tipo. Yo bajo y le digo, mira, ¿qué pasó? Me dice, me llamaron. Si tú vives en Venezuela, mejor dicho, si tú no vives en Venezuela y tú escuchas esta frase, me llamaron, esto hace alusión a una llamada extorsiva, ¿ok? Esto en la zona donde yo vivía en ese momento, entre el 2014 y el 2018, era una zona roja donde las bandas delictivas eran muy conocidas por la extorsión. No importaba si eras rico, si eras pobre, si eras pastor, si eras estudiante, tú podías pintar tu casa en diciembre y te llamaban para extorsionarte. Recuerdo que a mi papá lo llamaron. Mi papá contestó. A mi papá le dieron ciertos plazos, ciertas indicaciones. Le dijeron, tienes que pagar una cantidad. Si no pagas esta cantidad, te vamos a matar a ti, a tu familia y vamos a quemar no sé qué cosa. Yo todavía recuerdo el frío que recorrió mi cuerpo ese día, porque yo decía, me van a matar, ¿ya? O sea, yo no voy a... Yo decía, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo no voy a ver a la Vinotinto llegar a un mundial, yo no voy a ver a Cristiano volver a ganar otro Balón de Oro, qué sé yo. O sea, yo decía, chamo, me van a matar y esto es algo injusto, porque es como que he hecho yo mal para que unos tipos aquí que se dedican a vainas malas quieran terminar con mi vida. O sea, yo estoy enfocado en mis estudios, mi familia más bien procura hacerle el bien a la gente. Entonces tú dices, chamo, ¿por qué nos tienen que extorsionar a nosotros? O sea, ¿por qué nosotros? Entonces tú escuchas las experiencias de gente que le tirotean la casa, tú escuchas la experiencia de gente que no paga y la matan, les lanzan granadas en su casa. Y mi reacción, yo le digo a mi papá, hermano, nosotros tenemos que pagar porque esto no nos salva a nadie. No nos salva a nadie. O sea, ya esto se acabó. Pagamos o nos matan. O fuimos historia. Recuerdo que mi papá en ese momento apagamos todos nuestros teléfonos y dijimos, solo nos queda una cosa. Solo nos queda orar. Solo nos queda pedirle a Dios que haga un milagro. Recuerdo que mis papás, por temor a que algún motorizado llegara y tiroteara las ventanas, disparara las ventanas de mi casa, recuerdo que nos lanzamos al piso, literalmente nos lanzamos al piso así y estábamos rezando, estábamos orando, pidiéndole protección a Dios. Era como esto de, nadie me puede salvar. El que vive en Venezuela sabe que si te están extorsionando tú no puedes hacer una llamada a un órgano de seguridad. No puedes, o sea, no existe. Hay casos en los que sí funciona, pero el porcentaje es 10% de 100. El otro 90% le va mal, muy mal. Entonces recuerdo que ese día pues decidimos creer, o al menos mis papás decidieron creer.
Yo le digo, papá, tú estás loco, si tú te quieres quedar aquí en esta ciudad y esperar que estos bichos te maten el domingo, te cuida, yo me voy. O sea, yo no me quiero morir a mis 17 años, ¿estás loco? Yo no me quiero morir. Recuerdo que me fui a casa de un familiar y allí me quedé como por 3 días. Recuerdo que al tercer día, y yo incluso en mi universidad yo decía, el enemigo puede estar en cualquier lado. O sea, el que me quiere matar puede estar en cualquier lado, porque es justamente como funciona esto de la extorsión. Tomo unos datos personales de ti, como puedo recolectar cierta información, y en función a esto juego con tu psique, te pongo en un estado, en una situación de vulnerabilidad, y juego contigo para que tú accedas a mis peticiones, a mis exigencias, a lo que yo te estoy solicitando o a lo que te estoy obligando a hacer. Y recuerdo que una noche yo iba a una conferencia con el psicólogo Carlos Saúl el día después a la llamada extorsiva, y cuando yo estoy en el taxi, camino al hotel donde se iba a presentar este psicólogo venezolano, a mí me llaman y yo tengo guardado el número, yo veo y te está llamando extorsión y yo, ay, me van a matar aquí. Y el tipo comienza a escribir y dice, mira, dile a tu papá que conteste, porque si no el primero que vamos a matar, eres tú. ¿Te puedes imaginar cómo llegué yo a esa conferencia, que era un espacio público dentro de todo? Yo me iba a encerrar en el baño, creo que me encerré en el baño y yo le dije a mi papá, mira, negocia con esta gente, habla con esta gente, porque yo no voy a tocar, no voy a poner un pie, yo no vuelvo a mi casa, yo no vuelvo a esa ciudad hasta que tú resuelvas esta situación. O sea, yo no quiero que me maten, yo no me quiero morir. Y papá, quédate tranquilo, no te preocupes, ten fe. Yo, chicos, que ten fe. O sea, yo estaba como la gente que critica el mano tengo fe de los venezolanos cada vez que juega la selección. ¿Para qué voy a tener fe si el resultado es el mismo? Y recuerdo que en esa conferencia, este fue como el inicio de ciertas situaciones, en el inicio de esa conferencia Carlos Saúl habla, evidentemente desde su profesión, desde la salud mental, pero también cuenta su experiencia como teólogo y hablaba de Dios, hablaba de creer, de tener fe. Y quizás como era alguien diferente a mi papá, alguien que no era un pastor, alguien que no estaba dentro de una institución religiosa, sino que sabía que era un psicólogo que posiblemente iba a ser como yo, porque yo quería ser como él, era como mi modelo a seguir. Entonces era como un psicólogo que menta madres ahí parado ante 500 personas, echa chistes, baila y bebe whisky. Yo dije, si esta persona me está hablando de fe, le creo, porque es como alguien neutral. Entonces, nada, yo dije, vamos a creer, pero todavía con mucho miedo. Al día siguiente mi papá me lee como un verso, un extracto de la Biblia, y cuenta una historia de una persona que justo estaba siendo extorsionada también, y Dios le había dicho a esta persona que simplemente no respondiera a ninguno de los mensajes en los que fuera amedrentado, fuera amenazado, sino que no se preocupara porque esas personas iban a morir a filo de espada luego de toda esta situación, y entre ellos mismos iba a suceder. Mi papá me dijo como que esta es la palabra que nosotros, que como que este extracto de la Biblia yo creo que lo podemos a tomar para nuestra vida. Y mis papás me dijeron, es tu decisión personal creer, nosotros no te vamos a obligar a volver a la casa, tienes que tener fe, tienes que tener mucho valor, porque el miedo siempre va a estar allí presente, siempre va a haber duda, pero puedes creer. Y era una situación en la que simplemente era eso. O sea, o creías o accedías a sus condiciones, a las condiciones de estas personas que nos estaban extorsionando. Porque mi papá no tenía el dinero. No lo tenía. Ni lo iba a conseguir, ni iba a poder reunirlo. Era imposible. Mi papá no manejaba esos ingresos. Nunca los manejó. Y recuerdo que llegó el día, debíamos ir a la iglesia, pero todas las actividades se suspendieron y simplemente decidimos quedarnos en nuestra casa
orando, rezando, como tú lo quieras llamar. Y creo que esperamos hasta el final del día que algo ocurriera. Y quiero contarte que no pasó nada. No ocurrió nada. Y si tú vives en Venezuela, y yo creo que las personas también en algunas partes de Latinoamérica, como México, como estados fronterizos de México, como zonas donde la guerrilla ha hecho mucho daño en Colombia, saben, saben de qué estoy hablando. Saben o pueden tener como esa vivencia también y dicen, hey, yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Y no ocurrió nada. No ocurrió nada. Lo más loco es que como que este extracto, esta historia de la Biblia que mi papá consiguió y como que decidimos hacerla nuestra, se fue adaptando mucho a nuestra historia. Fue como, todo fue encajando hasta el punto en que la persona que nos estaba extorsionando, el líder de esta banda, muere. En este caso, simbólicamente a filo de espada, muere en un operativo en el que es asesinado. Y recuerdo que eso ocurrió muchos meses después de que recibimos esa llamada, como unos 4 meses después. Pero mi papá, recuerdo cuando le di la noticia, porque lo vi en el periódico de mayor circulación en ese momento, acá en el occidente del país, y yo le dije, mira papá, lo mataron. Se cumplió. Se cumplió, fue así. Y hasta el día de hoy, puedo decir, desde mi fe, gracias a Dios, no ocurrió nada. Evidentemente, mantuvimos nuestra protección, nuestros filtros, siempre los mantenemos. Y incluso lamenté mucho lo que le ocurrió a una colega que fue acosada hace unos días y tuve la oportunidad de conversar con ella. Porque estas experiencias yo al menos no solo las percibo desde la fe, sino que digo, tú tienes que cuidarte. No es suficiente con que creas, sino que también debes traducir esto a los hechos. Es como que no puedes lanzarte de un balcón creyendo que los ángeles te van a sostener. Te vas a matar. Y bueno, básicamente yo a lo largo de mi adolescencia fui como quizás divorciándome de lo que era la espiritualidad o divorciándome de Dios. Y también con esto y es una pregunta que los profesionales de la salud mental nos hacemos mucho, y es cómo poder gestionar mis creencias, mi religión, mi fe en el consultorio. O sea, ¿qué pasa si llega alguien y me está hablando de algo que pues no, yo no creo en eso, yo no comulgo con eso? Y es un tema que yo no entendía. Yo decía, no, Dios siempre fuera del consultorio, chao, adiós, tú no tienes nada que ver conmigo. Pero tus creencias, tus ideales, tus valores siempre van a estar allí presentes, solo que al menos nosotros como profesionales de la salud mental debemos saber que eso es una falta a la ética, una falta al profesionalismo, que nosotros intentemos, vamos a llamarlo así, evangelizar a un paciente. No, el paciente tiene sus creencias, el paciente tiene sus valores, y en función a esos valores y creencias vamos trabajando. Yo no soy un sacerdote en mi consultorio, yo soy el psicólogo, como decía, de los ateos, de los musulmanes, de los cristianos, de los Hare Krishna y de cualquier otra expresión de la fe. Pero, como persona, o cuando la gente justamente toca en terapia estos temas de la espiritualidad, desde la óptica negativa o desde la óptica positiva, debemos trabajar en eso. Saludos, Carlos, que está escuchando la transmisión, que está viendo la transmisión en vivo por Instagram. Y justamente vamos abordando esto, y por eso presento tanto la parte positiva de la espiritualidad como la parte negativa. Porque si la sabemos utilizar, puede ser un recurso que nos ayuda a conectar con otras personas, a tener esperanza, a encontrarle sentido a la adversidad. Víctor Frank hablaba mucho de esto en el libro del hombre en busca de sentido. Pueden leerlo, pueden buscarlo en internet, está. Pero también tiene una parte negativa en la cual a veces la gente se va a limitar sus oportunidades laborales, oportunidades afectivas, sentimentales, oportunidades de tomar decisiones que dicen, mira, yo quiero hacer esto, pero de repente siento que me voy a sentir como culpable. Porque, no sé, estoy decepcionando a alguien en mi iglesia. Y yo he llegado a la conclusión de que muchas de las cosas que nos establecen en las religiones han sido impuestas por interpretaciones de hombres. ¿Ok? Hay situaciones en las que
o principios básicos que yo digo: amar al prójimo, tanto como nos amamos nosotros, respetar a los demás y no juzgar. Que siento que en esto del ejercicio de la religión hay muchas personas, y creo que como recomendación también para potenciar nuestra salud mental y llevarnos mejor con nuestro entorno, debemos aprender esto, como primicia en cualquier religión, el no juzgar. Y a veces, al menos a mi familia, o llega mucho esta crítica como que: mira, pero es que la gente de esta religión, de este grupo, critica demasiado. Y yo digo: pana, no puede ser posible, esta gente habla de la Biblia, habla de no sé. Y se les olvidó que Jesús, el hombre sin pecados, de acuerdo a la Biblia, cenó con gente mala, gente que no solo estaba dañada, pero los amaba y quería predicarles un mensaje de esperanza, de cambio, y no los juzgaba por lo que hacía. Él decía: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y imagínate, o sea, nosotros tenemos como una larga lista como para estarle echando peste a los demás. Entonces, creo que haciendo un resumen de todo lo que he conversado y de mis dos experiencias, yo creo que puedo decirles, para quienes me están escuchando en Instagram en este momento y quienes me van a escuchar en Spotify, en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcasting, como se diga, es que puedes creer, puedes ejercer una espiritualidad, puedes ejercer tu fe, puedes creer en Dios, en Alá, en lo que tú decidas creer, pero ten en cuenta, o siempre ten como esa habilidad de examinar, y yo siempre lo hablo en mis posts, este criterio propio de poder decir: mira, esto sí va acorde como con el mensaje de la fe, de la espiritualidad, de conectarse con lo positivo, de conectarse con el amor, la hermandad, la fraternidad, el respeto al otro, la tolerancia en acciones donde yo no me haga daño ni le haga daño a los demás. Y si yo empiezo a observar algo, un mensaje, un discurso que esté incitando al odio, que esté promoviendo la división, la guerra, la violencia, tú dices: esto ya se está convirtiendo en religión, ya se está convirtiendo como en creencias irracionales, se está convirtiendo en radicalismo, y siento que eso es algo netamente humano y que no corresponde a ningún ser superior, independientemente del que tú puedas expresar o profesar. En ese sentido, ten mucho cuidado con los fanáticos, ten mucho cuidado con aquellos religiosos que aparentan seguir al pie de la letra todo un texto sagrado, pero no siguen su esencia realmente. Y te invito a creer de acuerdo a lo que tú elijas o decidas, incluso si vas a creer en los hechos, cree en algo. Yo creo que la fe, al menos en lo personal, a mí me ha sostenido en esos momentos difíciles, en esas horas oscuras de mi vida, en las que yo digo: esto no tiene solución, esto no tiene salvación. Y al menos en lo personal, siempre intento llevar esa relación con Dios, y creo que mi forma de agradecerlo, de honrarle, es que a través de las herramientas de la salud mental y con todo el profesionalismo del mundo, sea cual sea la persona, sea su identidad de género, su ideología, su religión, darle las herramientas necesarias para que en terapia esa persona pueda potenciar su salud mental, pueda sentirse escuchada, acompañada y por nada del mundo juzgada. Así que, ya cerrando este episodio, si quieres contarme tu experiencia o tu historia sobre la espiritualidad o sobre la religión, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, @profechede en Instagram, @psicodebolsillo en Twitter, Profechede en TikTok también, pero bueno, en TikTok creo que no se puede armar esta conversación así. A través de mi página web www.psicologodebolsillo.wordpress.com. También está la opción de contacto para el chat de WhatsApp, y podemos establecer esa conversación también por allí. Ahora, si sientes que tu experiencia con la espiritualidad, con la fe, con la religión es algo que se ha ido de las manos y que es algo que te está afectando en tu cotidianidad, en tus relaciones con los demás, te invito a que inicies un proceso terapéutico con Psicólogo de Bolsillo aquí en Maracaibo o en cualquier parte del mundo. Quiero decirte que estamos juntos en esto y podemos trabajarlo. Toda la información está en mis redes sociales, y quiero decirte que todos los lunes vamos a estar publicando este podcast, estos episodios llamados El Psicólogo de Bolsillo. Así que si te gustó, por favor, compártelo
copia ese link y envíalo al grupo de WhatsApp de la familia, así no te caigan bien. Compártelo, distribúyelo y que todas estas herramientas, estas conversaciones realmente puedan ser útiles para ti, que no sea yo quizás hablando paja o hablando de teoría psicológica, sino que sea conversando de recursos y de experiencias que tú has vivido y tú te puedas identificar en ellas y decir, mira, puedo salir de esto, no estoy solo, no estás sola en esta, estamos juntos en esto. Y quiero darle gracias también a todas las personas que se conectaron en estos 50 minutos al en vivo de WhatsApp. De verdad, les quiero, les aprecio mucho y quizás le agarre el gusto esta dinámica de seguir grabando los episodios junto a ustedes en vivo. Así que será hasta un próximo lunes. Esto ha sido El Psicólogo de Bolsillo y nos seguimos escuchando. Chao.